A lo largo de la historia criminal de Estados Unidos, pocos nombres han causado tanto horror y fascinación como el de Ed Gein, el hombre cuya vida inspiró a grandes películas de terror como Psicosis, La Matanza de Texas y El Silencio de los Corderos. Su historia comienza en un pequeño pueblo rural del condado de Wausau, en Wisconsin. Allí conocemos a Ed Gein, un joven solitario que vive bajo el estricto control de su madre, Augusta, una mujer fanáticamente religiosa que le inculcó el rechazo hacia el resto del mundo. Ella lo convenció de que todas las personas eran impuras y que, sobre todo, las mujeres representaban la encarnación del pecado, creadas por el mismísimo demonio para tentar a los hombres. A diferencia de su hermano Henry, quien siempre intentó mantener cierta independencia, Eddie creció completamente sometido a la voluntad de su madre tras la muerte de su padre alcohólico. Su vida giraba en torno a ella. La escuchaba, la veneraba y obedecía cada una de sus palabras. Pero esa devoción enfermiza pronto se transformó en una relación ambigua, marcada por el amor, el temor y la represión. Con el tiempo, el joven comenzó a observar en silencio a las mujeres del pueblo, sintiendo una curiosidad que su madre consideraría blasfema. En especial, fijó su atención en su vecina Adeline, una muchacha de carácter tranquilo que, a diferencia del resto, no lo rechazaba. Ella le mostró fotografías estremecedoras de los campos de concentración nazis, material que guardaba por su interés en la fotografía criminalística. Eddie quedó fascinado, especialmente por una caricatura de Ilse Koch, la infame criminal de guerra que fabricaba objetos con piel humana. Aquella imagen despertó algo en su mente, un interés oscuro que más tarde crecería sin control. Una tarde, mientras Augusta cocinaba, Eddie, dominado por un impulso difícil de explicar, tomó en secreto algunas prendas íntimas de su madre y se las colocó, buscando experimentar lo que sería sentirse como una mujer. Pero el acto no pasó desapercibido. Augusta lo descubrió y, enfurecida, lo castigó severamente. Luego, como penitencia, lo obligó a escuchar durante horas pasajes del Antiguo Testamento, a los que ella daba interpretaciones retorcidas. Le dejó claro que jamás debía acercarse a una mujer ni mucho menos procrear, pues todo ello era un pecado imperdonable. El chico solo asentía en silencio, esperando que su madre se calmara. Una mañana, su hermano Henry regresó tras varias semanas ausente. Le contó que planeaba casarse con una mujer que había conocido y mudarse lejos. Eddie intentó disuadirlo, recordándole que su madre nunca lo aprobaría. Pero Henry, harto del control de Augusta, le advirtió que debía dejar de obedecerla ciegamente, que ella no estaba bien. Aquellas palabras desataron un conflicto interno en el joven. Eddie golpeó la cabeza de su hermano, y aunque creyó que no había pasado nada, al día siguiente encontró el cuerpo sin vida exactamente donde había ocurrido todo. Aterrorizado ante la idea de que su madre lo descubriera, arrastró el cuerpo hasta unos arbustos y fingió un incendio. Los forenses hallaron lesiones en la cabeza, pero concluyeron que la causa de muerte fue asfixia. La pérdida de Henry devastó a Augusta, quien sufrió un ataque y quedó paralizada. Pese a los cuidados de Eddie, poco tiempo después tuvo un segundo episodio y falleció. A partir de ese momento, el joven quedó completamente solo. La única persona a la que había amado y temido desaparecía, dejando tras de sí un vacío enorme. Aunque intentó mantener una rutina normal en la granja, las voces de su madre comenzaron a perseguirlo. Una noche, mientras se ponía de nuevo las prendas de ella, creyó escucharla ordenándole que la trajera de regreso. Desesperado, condujo hasta el cementerio. Antes de comenzar, leyó un pasaje de la Biblia, como si buscara la aprobación de Augusta. Intentó abrir la tumba de su madre, pero el cemento lo impidió. Frustrado, escuchó otra vez las voces, que le ordenaban abrir la tumba contigua. Obedeció. Extrajo el cadáver de una mujer y lo llevó a casa, tratándolo como si fuera su madre. Lo limpió, lo vistió y lo sentó en una silla, contemplándolo con una mezcla de ternura y devoción. Desde ese día, su fascinación tomó un rumbo más oscuro. Inspirado por Ilse Koch, comenzó a utilizar piel humana para fabricar objetos. Primero ceniceros, luego lámparas, cinturones y adornos. Mientras trabajaba, escuchaba las voces de Augusta guiándolo, convenciéndolo de que aún estaba viva. Con el paso del tiempo, su obsesión se transformó en una necesidad de compañía. Decidió que debía tener esposa, y en su mente no había duda de que Adeline era la elegida. Aunque las voces de su madre lo reprendían, Eddie siguió adelante. La invitó a salir, y en medio de la conversación, le confesó que había fabricado un cenicero con un cráneo humano. Ella creyó que se trataba de una broma macabra,
pero él insistió en mostrarle la pieza. Lejos de escandalizarse, Adeline se sintió intrigada. Su fascinación por lo macabro la llevó a aceptar. Cuando llegaron a la casa, ella notó el desorden absoluto en el que vivía su amigo y decidió ayudarle a limpiar. En medio de la charla, Eddie le propuso que fueran pareja, asegurando que ella era la única que lo comprendía. La joven aceptó. Él quiso presentarla a su madre. En la habitación, Adeline solo vio a una figura sentada de espaldas. Eddie gritaba pidiendo a Augusta que saludara, pero no hubo respuesta. Inquieta, la joven se marchó. Molesto por su reacción, Eddie escuchó de nuevo la voz de su madre, reprendiendo su amor por aquella chica. Enfurecido, salió al bar del pueblo, donde fue atendido por Mary, una mujer amable que conversó con él sin prejuicios. Sin embargo, los ecos de las enseñanzas de Augusta resonaban en su mente. Esa misma noche, la mató y llevó su cuerpo a la granja para continuar con sus perturbadores rituales. Cuando se denunció la desaparición de Mary, 2 investigadores visitaron la granja. Él negó haber salido de casa y lograron creerle. Tiempo después, se reencontró con Adeline, quien le mostró la historia de Christine, un hombre trans que había cambiado su cuerpo para vivir como mujer. Aquello captó profundamente su atención. Días más tarde, desenterró una tumba para conseguir un anillo con el que proponerse a Adeline. Tras una cena, la llevó al cementerio y se lo entregó. Ella, entre asombrada y emocionada, aceptó. Pero cuando intentaron tener intimidad, Eddie no pudo continuar. Mirando la tumba de su madre, le confesó que temía convertirse en padre, recordando las advertencias de Augusta. Ella lo comprendió y decidió ayudarlo a enfrentarlo. Al día siguiente, lo llevó con una mujer que buscaba niñera, esperando que convivir con niños lo ayudara. Sin embargo, esa misma noche, Eddie llevó a los pequeños a su casa, donde les mostró juegos siniestros y se puso una máscara hecha de piel humana. Los niños huyeron aterrados, y él perdió el empleo de inmediato. Convencido de que la culpa era de la antigua niñera, la secuestró y la convirtió en otra víctima. Tras comprometerse, Adeline se mudó con él. Pero al entrar al cuarto de Augusta y ver el cadáver en la silla, salió huyendo. Eddie la siguió hasta su casa. Ella, calmada, le entregó unas prendas íntimas como regalo, diciéndole que siempre supo que él las tomaba. Le pidió sinceridad, y el joven le confesó cómo había desenterrado el cuerpo. En lugar de horror, la chica mostró fascinación. Tiempo después, Eddie se sintió atraído por Venice, la dueña de una ferretería local. Ella le pareció amable y atractiva. Durante una conversación, él comentó lo bonito que le parecía el encaje de su sostén. Ella, creyendo que era un juego coqueto, se lo quitó. Intrigada por su rareza, lo invitó a su casa. Tras un encuentro íntimo, Venice le propuso vivir juntos. Pero antes de decidir, Eddie escuchó la voz de Augusta. Esa noche, la mató y colgó su cuerpo en el granero. Luego llevó a Adeline para que lo fotografiara. La joven, lejos de horrorizarse, tomó las imágenes con entusiasmo, pensando que serían su pasaporte al éxito como fotógrafa criminalista. Días después, 2 excursionistas se perdieron y llegaron a la granja. Al verse descubierto, Eddie tomó una motosierra y los persiguió, decidido a silenciarlos. Mientras tanto, Adeline planeaba su viaje a Nueva York para cumplir su sueño. Antes de partir, le contó sus planes a Eddie, pero él se negó a dejarla ir. Para calmarlo, ella lo convenció de desenterrar a una vecina recién fallecida, distrayéndolo con su nuevo proyecto. Sin embargo, las cosas no le fueron bien en la gran ciudad. Frustrada, regresó a Wisconsin. Buscando consuelo, volvió a la granja, pero Eddie, ya completamente perdido, no pudo tener intimidad con ella porque su cuerpo era tibio. Intentó enfriarlo con hielo, acostumbrado ya a la frialdad de los cadáveres. Poco después, Frank, el hijo de Venice y detective de oficio, notó que su madre no abría la ferretería. Al entrar, halló manchas de sangre y un paquete dirigido a Eddie. Con un colega, se dirigió a la granja. Lo que encontró allí fue indescriptible: bandejas hechas con cráneos, lámparas forradas en piel humana, cinturones confeccionados con pezones, cordones de ventana hechos de labios y un corset elaborado con el torso despellejado de una víctima. El horror aumentó al hallar el cuerpo de Venice colgado en el granero y su cabeza oculta bajo una cama. Lleno de rabia, Frank golpeó al asesino, pero Eddie insistía en su inocencia. Durante el interrogatorio, dijo no recordar haber matado a nadie,
asegurando que desenterrar tumbas era solo un pasatiempo. Las pruebas confirmaron su estado mental alterado, y el juez ordenó su internamiento en un hospital psiquiátrico. Frank, devastado por la muerte de su madre, se refugió en el alcohol. Más tarde, convirtió la granja en un espectáculo público, subastando las pertenencias de Eddie como forma de lidiar con el trauma. En el hospital, el asesino se volvió famoso. Adeline, por su parte, negó ante la prensa haber tenido relación con él. Durante su encierro, Eddie creyó comunicarse por radio con personajes que admiraba, como Ilse, Koch y Christine, aunque la radio ni siquiera estaba conectada. Su psiquiatra le diagnosticó esquizofrenia y le explicó que sufría ginecofilia, una condición que lo llevaba a desear estar dentro del cuerpo femenino. Con los años, el joven siguió recibiendo cartas de admiradores y de otros criminales. Uno de ellos, Richard, le escribió contándole sobre otro asesino llamado Ted, que fue capturado gracias a su colaboración. Cuando le diagnosticaron cáncer pulmonar, Eddie recibió una última visita de Adeline. Ella le recordó que, pese a todo, alguna vez lo quiso. Poco antes de morir, el asesino tuvo una visión en la que se reunía con los criminales a quienes inspiró. Sonreía, orgulloso de su legado oscuro. En su mente, escuchó por última vez la voz de Augusta, recordándole que solo una madre podría amarlo. Su legado, tan macabro como influyente, transformó para siempre el cine y la cultura del terror. Eddie Hearn se convirtió en el símbolo del horror estadounidense, el hombre que llevó el amor materno más allá de la tumba. Y hasta aquí la oscura historia de Ed Gein. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.